Hey, ¿qué tal estáis? Soy Chupy, comenzamos un nuevo vídeo, comenzamos una nueva aventura de Beginners, The Vagina Guide, ¿de acuerdo? Nos quedamos aquí en el último gameplay, en este gran lugar blanco que me da una paz Let's talk about video game development for a second. Dime, cuenta de tu vida, caballero. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. Ok. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Vale, está bien. Y cosas interesantes. Mira, vamos a aprender a hacer diseño de videojuegos. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Wow. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. No, no daño de caída. Vale, esto es fácil. ¿Y si me caigo hacia lo negro? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si me caigo hacia lo negro? Voy a caer en plan... Pues tenía que llegar a lo negro, tampoco era tan difícil. Ah, pues esto era fácil, joder. Ah, me habría gustado caer ahí en un extremo todo porque veo que eso está en curva y te deslizas y habría caído en plan de toda leche, me habría hecho ilusión. Qué simple soy. Vale, nos está hablando de el diseño del videojuego, ¿de acuerdo? Qué guay, oye, no, fuera coñas, me ha gustado mucho. Bueno, podría haberlo pasado saltito a saltito y haberlo disfrutado más, ¿vale? Pero me da igual la vida entera, ¿sabes? Aquí cada uno juega como le da la puta gana, ¿sabes? Vale, me van a clasificar como vaca, creo, no estoy completamente seguro. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi misión en la vida aquí? O sea, yo sigo caminando. Vale, creo que tengo que entrar. Creo que me han encerrado. Así, buen rollito. Ori. Vale, que... Uy. Esto no ha salido, esto no estaba, ¿eh? A mí me han timado. Estaba ahí. ¿Qué hago? No, paso. No. Ah, paredes invisibles no, tío. Oye, ¿cuánto hacen eso? This prison, Y ya está. funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Gracias. De verdad. Lo agradezco bastante. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Qué guay. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Joder, qué guay. Oye, pues, respecto a sobre si un juego debería ser jugable o no, yo creo que si no tiene que ser jugable, si el juego no está diseñado, si tú no has creado el juego pensando para que sea jugable, que no lo sea, tío. O sea, que no lo sea. Si en este juego me tengo que pasar una hora entera, a ver, no me apetecería nada, por supuesto, pero una hora entera en esa prisión para comunicarme algo, para yo pensar mis cosas, tío, que así sea. Es que no hay otra. Estoy fuera. Antes no había nada, era blanco absoluto y era azul. Eso es raro. It's the puzzle Vale, again, aquí está el puzzle. with the exact same solution as the last time. Ahí estamos. Vale, pues genial. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Ok, gracias. Que por aquí, ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué secretos hay? Escuchar. Puedo hablar con ellos, supongo. Tú, has salido de arriba. ¿Qué tal por arriba? Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Vale, había un mundo lleno de blancura. Vamos a ver qué se cuentan ellos. Es el mundo de arriba, has estado allí. Sí. Esto es importante, ¿tuviste que superar un acertijo con dos puertas e interruptores?
Sí, eso fue literalmente lo último que hice antes de venir aquí. No recuerdo haber tenido que resolver ningún acertijo. Preferiría no decirlo, al fin y al cabo nos acabamos de conocer. Fue lo último que hice antes de llegar aquí, sí. A un poquito de miedo, todos sido como que van a hacer algo. Perfecto, una vez más. Y ahora dinos cómo lo has resuelto, dinos la solución, dinos cómo ir al otro lado. No recuerdo cómo lo he resuelto, estoy tratando de recordarlo pero no me acuerdo. Yo no resolví nada, alguien me dejó entrar. Hazme caso, no te gustaría ir allí. No te gustaría ir allí, ya está. Es una presión, si voy a pasar horas, si os pasarían horas, es como cruel. Oh no, pero tengo que hacerlo, tenemos que ir allí, ¿lo entiendes? Es la cosa más importante del mundo, tenemos que escapar de esta presión, tiene que haber un final, te lo prometo, no hay nada que desee más. Ah, mira, la cabeza gira, de hablar a escuchar, qué guay, qué tontería más grande. ¿Ya no puedo? Ah, aquí se ha abierto una puerta. ¿Puedo llevarme esto? No, el horno, por supuesto que no puedo llevarme un horno de fiesta. Llego ahí en plan de... Nada más gente que escucha, hola gente que escucha, ¿qué tal estáis? Ahora, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Has tenido que superar un acertijo? Sí, ¿quieres saber cómo se resuelve? No, llevo aquí todo el tiempo. Sí, ¿quieres saber cómo se resuelve? Vamos a ser un poco sinceros, ¿vale? Estaría bien. No, nos hemos dado cuenta de que el espacio negro entre las puertas es mucho más interesante. ¿Lo has visto ya? ¿Por qué me ha importado el espacio negro entre las puertas? La verdad es que ahora que lo mencionas me acuerdo que sentía algo raro al atravesarlo. No me acuerdo de ningún espacio negro entre las puertas. Vamos a decir algo raro, por decir algo. Tampoco decir mucho más. No pienses mucho en ello. Mal vamos. Lo volverás a ver pronto, ¿vale? Está bien eso. Y como no puedo hablar, supongo que otra vez el horno, seguimos sin poder llevárnoslo. Esto es un fallo del juego bastante grande. El hecho de no poder llevarme mi propio horno por ahí de fiesta está muy mal, pero bueno, no voy a ponerme aquí a criticar al juego porque... And so we make one last descent down to the final floor of the level. Ok. Entonces, ¿qué hay en la planta final del nivel? Qué claustrofobia me entra de golpe. Es el pasillo, es una de... estoy como ultra atrapado. Vale. ¡Oh! Vamos a Narnia. ¡Qué bien! Hola, ¿qué tal? No está fea. O sea, no estaría mal vivir aquí. It's a lamppost. En plan tranquilito. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. Qué bonito. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Vale, o sea, cuanto más vayamos avanzando el juego, más vamos a entender, nos van a explicar y mejor nos vamos a pasar. Ya está, es como la idea que me están diciendo. Igual no, mejor no nos lo vamos a pasar, porque tengo entendido que este juego te hace sufrir y llorar. Entonces, igual es todo lo contrario. Igual cuanto más avancemos, más vamos a sufrir. Así que, qué bien. Este juego está conectado a internet. Puedes dejar notas mientras vayas andando. Ok. Son las notas que las ves, las han dejado otros jugadores. Me gusta, me mola. A ver qué se puede contar la gente aquí. Aunque no, igual alguien te hace spoiler. Espero que nadie ponga el final del juego o lo que sea. Bonita habitación, pues no. Vale, empezamos con la gente borde. Vale, so first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Vale, vamos allá con esta que tengo ganas de engancharla. Vamos a ver. But it's ironic, isn't ¡Hijo it? de puta! That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing.
I could just get to know you through your work. Es bonito. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Qué bonito. Ahora sí que sí, gracias señor del juego, de verdad, un placer que me cuentes tu vida, pero te has pasado. En un mundo lleno de notas, un hombre las leerá todas. Este verano, creerás que los bocadillos de diálogo azul pueden hablar. Chan, 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 chan. Ya está, solo quería hacer eso, ¿vale? Era lo único que quería hacer durante todo este tiempo. Oye, las notas son muchas y me dan bastante igual, ¿vale? Porque veo que tampoco es que pongan nada, ningún mensaje así importante y me la fallan bastante. Lo que sí me he dado cuenta, antes de que me dijesen que esto no está conectado a internet, antes de que me meta por aquí, paso. O sea, ¿qué idioma estoy hablando? Vale, Chupy, centrémonos, ¿vale? Que me di cuenta que esto no está conectado a internet antes de que me dijese que no está conectado a internet porque hay muy pocas notas, más de las que debería. Y si hubiese una especie como de filtro de notas o algo así, ¿vale? Sería una tontería, ¿vale? Porque había muchas notas que aquí no estarían y perdería un poco esa esencia del juego. Por aquí no puedo ir, ¿verdad? A verte sésamo. Vale, pues no, parece una puerta, pero no es una puerta. Me mola. Me mola el hecho de que el tío se haya pasado como horas, pues se tiene que haber pasado horas seguro, aquí escribiendo una nota, otra nota, otra nota. Y ese cuadrado ahí, no sé qué coño significa, pero es lo único que llama la atención de todo este nivel. Lo único. Y me da como la sensación de que parecen como más notas, ¿no? Igual puedo llegar y son todas las notas en un solo cuadro. Eso molaría bastante. Vamos a bajar un poquitín, vamos a leer esta nota, en plan extra. ¿Es esto una nota? ¿Ves? Es que leo una nota, una de 100 y ¡buah! Me cambia la cabeza, me dice ¡buah! Y la vida me cambia entera, increíble. ¡Qué guay! Me da como mal rollo, está hecho como con Paint. Vamos a leer esta nota. El que ha hecho esto tenía algún problema con Paint, así te lo digo. Vamos a leer esta otra nota que está hundida. ¿Qué te lo cuentas? Esto trata de que este juego es pretencioso y vosotros de desasco. ¡Qué buen rollo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, tiene que haber seguro que 1000 notas por ahí con frases divertidas o curiosas, pero no voy a hacer un gameplay solo de leer notas. Pero debe haber una razón para ello. Guardad bien su terrible secreto. Ah, esto es una historia ya, ¿no? He superado el juego. Ah, ya está. No creo que haya superado el juego. O sea, si estabas ahí detrás. At the end of this no level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. Okay. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Vale, pues and because there's this dark area between the doors, a space between spaces, me lo he cargado. before you move on, you get to Me he cargado el pause, puzzle, me encanta. just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here, to step back and connect the pieces together, to grasp at that elusive bigger picture. Hay como mucho ruido de golpe, tío. No me gusta demasiado. O sea, estaba leyendo los carteles y tampoco decía nada. ¿Cómo se dejan notar? Clásico, de toda la vida. Son máquinas de escribir, creo. Eso mismo las hojas de todo lejos. Son máquinas no. Qué guay. Está un poco como de miedo, ¿no? ¿Qué estás escribiendo? Absolutamente nada. Estás ahí y algo. Puede ser cualquier cosa. Solo tienes que decir algo. Habla conmigo, por favor. ¿Por qué te estás tratando de hablar? Habla. Vale, perdón, ya se me ha ido totalmente la cabeza. Lo siento muchísimo. He cedido a la locura. Las estrellas del Okay, porno this one is también mueren. tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Wow. Gran comienzo, las estrellas del porno también mueren. Vale, internet, de todas formas voy a despedir al gameplay por hoy porque ya ha sido suficiente. En el próximo gameplay veremos por qué las estrellas del porno también mueren. Soy Chupy, nos vemos en la próxima aventura y pues ¡agua!